¿Puede tu forma de hablar determinar la forma en la que vives o la forma en la que te conviertes, la persona en la que te conviertes? ¿Puede el reggaetón afectar tu inteligencia? O quizá hablar como Diego Rusarini, hacerte una persona más lista, más culta o más inteligente. Hoy analizamos las implicaciones cognitivas del este, de la de esta, ¿sabes, no? Cuando el efecto Sapir-Whorf, o también conocido como hipótesis de la relatividad lingüística, que sugiere que el lenguaje que utilizamos influye en nuestra forma de pensar y percibir el mundo, pero también construye nuestro entorno, nuestra realidad e incluso muchas veces la forma en la que definimos cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos, cómo amamos, cómo trabajamos o cómo mentimos. Así que te recomiendo que te tomes el tiempo suficiente para escuchar este video, porque hoy seguramente va a cambiar tu forma de pensar respecto a el lenguaje que tienes o que dominas, o qué tantas palabras conoces, o con qué tantas palabras te expresas en el mundo. Y también hablaremos de algunas teorías de cómo el lenguaje se ha manipulado y se manipula por los sistemas totalitarios para influir en la población y obviamente influir sobre ella, persuadirla, manipularla y de alguna manera hacer que entren conceptos políticos y sociales en la mente de las personas, de la masa, para que hagan o se comporten de cierta forma. El efecto Sapir-Whorf, también conocido como hipótesis de la relatividad lingüística, sugiere que el lenguaje que utilizamos influye en nuestra forma de pensar y percibir el mundo, un término que sirve para describir las formas en que diferentes culturas pueden tener dificultades para recordar o retener información sobre los objetos o conceptos para los cuales carecen de una identificación, de un símbolo en el idioma. Esta teoría lingüística fue propuesta por Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf en los años 30 y tiene diferentes dimensiones, dos principalmente. Por un lado, la hipótesis fuerte plantea que el lenguaje determina el pensamiento y que solo se pueden concebir ideas o conceptos que tengan una representación lingüística, es decir, que el lenguaje limita o amplía las formas de pensar y de entender el mundo. Y por otro lado, la hipótesis débil sugiere que el lenguaje tiene un impacto más sutil en el pensamiento al influir en una forma en la que percibimos y categorizamos la realidad. Esto implica que diferentes idiomas puedan tener diferentes categorías, estructuras gramaticales y vocabulario relacionado con ciertos conceptos, lo que a su vez puede influir en cómo los hablantes de esos idiomas perciben y entienden el mundo que les rodea. Por ejemplo, el caso relacionado con esta teoría es el de las tribus inuit de esquimales y su percepción sobre los colores. Se dice que los inuit tienen varios términos para identificar el color blanco y el hielo, pero que a diferencia de esto, tienen muchos menos términos para definir los colores que no son tan comunes en su entorno como el azul y como el verde, lo que ha llevado a la especulación de que quizá no podrían percibirlos o que de alguna manera no tendrían más palabras para estos. Si bien los esquimales tienen alrededor de 50 palabras para reconocer o nombrar el color blanco, existe una tribu llamada Imba de Namibia que siguen sin tener el día de hoy una palabra exacta para denominar el azul, pero sí tienen una amplia gama de colores verde y saben más tonos verde que incluso tú. Se cree que esta tribu solo tiene palabras específicas para los colores negro, blanco y rojo porque tradicionalmente estos son los colores que son más relevantes y significativos en su entorno, pues son colores relacionados con aspectos importantes de su vida diaria como el color de la piel, el color de los animales que cazan, el color de la tierra y el color del fuego. Sin embargo, la falta de palabras para otros colores en el idioma Imba no significa necesariamente que no puedan percibir o regular otros colores, pues la capacidad humana de percibir colores y distinguirlos es realmente universal. Por otro lado, existen numerosas fuentes literarias que hablan de realidades acerca del poder del lenguaje. En este caso, me gustaría hablar de dos obras principalmente. La obra de 1984 de George Orwell y el libro Los lenguajes totalitarios de Svetan Todorov. En la novela 1984, una joya de George Orwell, se nos presenta un futuro sombrío y autoritario donde el individualismo y la libertad están completamente reprimidos por un régimen totalitario.
Uno de los aspectos más notables de esta obra muestra el tema del lenguaje y las palabras eliminadas del vocabulario o reemplazadas por otras, una práctica que evidentemente busca controlar y manipular el pensamiento humano. En este libro, Orwell muestra cómo el lenguaje y su modificación afectan a la sociedad. A través de la eliminación de palabras y conceptos, los gobernantes buscan limitar el pensamiento y la libre expresión individual, manipulando así la percepción de la realidad y manteniendo un control total sobre la población. Aquí te van varios ejemplos. El primero, al eliminar la palabra del vocabulario como libertad, rebelión o amor, se busca eliminar también los conceptos que están asociados con estas palabras. Al limitar el lenguaje, el partido controla la capacidad de los individuos para imaginar una realidad diferente. Sin palabras para expresar pensamientos o emociones, los ciudadanos se convierten en seres incapaces de cuestionar, de desafiar a la autoridad o de generar vínculos, de crear alianzas. El ejemplo número 2 es que en la novela la palabra libertad ha sido eliminada por completo. Los ciudadanos de 1984 carecen de las herramientas verbales para expresar o comprender lo que alguna vez fue un derecho humano fundamental. Esto refleja cómo la represión del lenguaje impacta directamente en la supresión del pensamiento crítico y la subyugación de la voluntad individual. Y aquí va algo que a mí me voló la cabeza cuando leí 1984, que es la neolengua. La neolengua está relacionada con todo esto que te acabo de decir. Reduce el número de palabras disponibles y establece una versión estandarizada del lenguaje, eliminando así cualquier posibilidad de expresión de ideas subversivas. Un ejemplo de una palabra implementada en la neolengua es la creación del concepto doble pensar, que se refiere al acto de sostener dos creencias contradictorias simultáneamente. Al eliminar la palabra contradicción del diccionario del vocabulario, el partido aseguraba que los ciudadanos no pudieran reconocer o cuestionar las contradicciones presentes en el sistema dictatorial. Por otro lado, en los lenguajes totalitarios de Esteban Todorov se examinan cómo los regímenes totalitarios utilizan la manipulación del lenguaje para controlar y restringir el pensamiento y la libertad individual. Y se resume en 5 puntos clave este libro, que en realidad te sugiero muchísimo que lo leas. 1 es la manipulación del lenguaje, como lo acabo de mencionar. 2 es la disolución del significado, que tiene que ver con que los sistemas totalitarios emplean tácticas como la devaluación de las palabras o la adopción de nuevas definiciones para reafirmar su poder. El principio 3 habla de la eliminación de la individualidad, la imposición de un lenguaje homogéneo y estandarizado que limita la expresión individual y la diversidad de las ideas, favoreciendo así la conformidad y el conformismo social. 4, también está la creación de un doble pensar, que también se menciona en 1984, y evidentemente habla de la naturalización del lenguaje totalitario. En resumen, el libro de Tzvetan Todorov, Los lenguajes totalitarios, expone justamente cómo los regímenes totalitarios utilizan la manipulación del lenguaje para controlar y restringir pensamientos y la libertad individual. Pero no nada más estamos hablando de regímenes totalitarios, estamos hablando del cuarto poder, de los medios de comunicación, de los sistemas que buscan implementar a través de las palabras nuevas formas de pensar o eliminar y restringir las que no convienen al sistema. Bienvenidos todos. ¿Verdad? Hasta aquí todo bien, hasta que decimos todes. El lenguaje siempre ha sido una herramienta de comunicación y expresión, y su evolución va de la mano con los cambios sociales y culturales que se dan en la sociedad. En este sentido, el uso de la palabra todes surge como una alternativa inclusiva al lenguaje tradicional que solo contempla las formas masculinas y femeninas. Al utilizar todes como una forma de inclusión de todas las identidades de género, se busca garantizar la visibilidad y el reconocimiento de personas que no se identifican estrictamente como hombre y como mujer. Esta inclusión es especialmente relevante en el contexto actual, donde hay una mayor conciencia y reconocimiento de la diversidad de género y se lucha por la igualdad y el respeto hacia todas las identidades. Ahora, ¿se pueden inventar palabras? Claro que se pueden inventar palabras. Hay un dato súper curioso que me llama mucho la atención. Shakespeare inventaba palabras. Se estima que aproximadamente 1,700 palabras en inglés fueron introducidas por él en sus obras. Algunas de estas incluyen lonely, solitario, undress, desvestirse, majestic, majestuoso, courtship, cortejar, entre otras. Ya no sé por qué seleccioné esas, pero ¿qué más da, no?
Shakespeare marcó un hito en la historia del idioma gracias a que muchos modismos escritos en su obra fueron adaptados por la población como palabras y expresiones cotidianas. Es decir, se puede hablar de un idioma previo a Shakespeare y un idioma posterior a Shakespeare. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones psicológicas de tener un lenguaje limitado? Además de ser una herramienta fundamental para el desarrollo humano y social, principalmente 3 razones importantes por las que recomendaría tener un lenguaje vasto. Primero, los efectos emocionales. Un lenguaje limitado puede generar frustración y angustia emocional. De hecho, hay una gama de más de 200 emociones, pero normalmente solo mezclamos enojo, tristeza, felicidad, nostalgia y alguna otra que seguramente se me está yendo. Aquellas personas que no pueden expresar sus sentimientos, sus pensamientos de manera adecuada, pueden experimentar frustración, ansiedad, estrés y obviamente que a las personas le malinterpreten. Por ejemplo, una persona con un trastorno del espectro autista que tiene dificultades para comunicarse verbalmente puede sentirse incomprendida y aislada, y esto llega a afectar su autoestima y su autoconfianza. Tener un lenguaje limitado también tiene y trae limitaciones cognitivas. Sin un lenguaje rico y completo, las oportunidades de aprendizaje se ven restringidas. Un estudio realizado en niños bilingües demuestra que aquellos con un vocabulario mucho más extenso tienen una mayor capacidad para resolver problemas y también una mayor flexibilidad cognitiva, pues el lenguaje no solo es esencial para el desarrollo cognitivo, sino para la adquisición de conocimientos, habilidades, desarrollo de una mayor conciencia, análisis crítico y amplitud de criterio. Por otro lado, el tener un lenguaje muy corto tiene desafíos, representa muchos más desafíos en la vida cotidiana, porque las personas con un lenguaje limitado a menudo se encuentran con barreras para comunicarse y relacionarse de una manera efectiva. Y esto puede llevar en casos extremos a la exclusión social o a las dificultades de adaptación. Por ejemplo, un adulto con dificultad de expresión oral puede tener dificultades para conseguir un empleo, para establecer relaciones interpersonales significativas e incluso en el tema de negociación, de ventas, tiene muchísimo que ver. Como pudiste darte cuenta, el lenguaje puede utilizarse para mejorar nuestra capacidad cognitiva y también nuestra conciencia. Ahora, ¿cómo tener un lenguaje mucho más rico? 5 cosas sencillas, pero con una que hagas genial. 1, la lectura. Evidentemente, la lectura de libros, artículos, materiales escritos amplía nuestro vocabulario y nuestros conocimientos sobre diferentes temas. Nos expone sobre todo a nuevas ideas, conceptos y perspectivas. Te reto a que puedas leer algo que no tenga nada que ver con tu carrera o con tu profesión o con lo que normalmente lees y te atrevas a leer algunos otros textos y contenidos que desafían aquello que ya conoces. Otra manera de incrementarlo y de hacer más rico tu lenguaje es escribir. La escritura nos permite organizar nuestros pensamientos y expresar nuestras ideas de una manera más clara y concisa. Practicar la escritura mejora nuestra capacidad de razonamiento, comunicación y a la vez fortalece nuestra capacidad cognitiva y aumenta nuestra conciencia, nuestra capacidad de retención y mejora nuestra capacidad de expresarnos y de reconocernos a nosotros mismos. Evidentemente, el punto número 3 es tener conversaciones enriquecedoras y significativas. Otro punto importante para ampliar nuestro idioma, pero sobre todo nuestro criterio y nuestra capacidad de concebir nuevos conceptos, es aprender nuevos idiomas, porque no solo nos obliga a pensar de manera diferente, sí, quien habla en otro idioma piensa de manera diferente, sino que también nos ayuda a la epigenética, a desarrollar nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro, a mantener un cerebro más joven y más activo. Y por último, otro punto importante para ampliar nuestro lenguaje es convivir con personas de diferentes culturas, países, profesiones, posturas políticas, filosóficas, económicas, diferentes edades, religiones y géneros. Es esencial que tomemos conciencia de cómo el lenguaje, y no solo el lenguaje, sino la forma en la que te hablas, en la que te dices las cosas. Lo he dicho en otros videos también. Si tienes la capacidad de mirarte al espejo y hablarte en voz alta, decirte cosas en voz alta, te va a ayudar a que seas consciente de esas trampas, esas mañas o esas creencias limitantes que muchas veces tienen. Ampliar tu manera de comunicarte contigo, con las personas que amas, te va a ayudar a tener una mayor autoconfianza, y esta autoconfianza te da mucho mayor libertad para moverte por el mundo. Sin duda te lleva a tener una
una nueva conciencia respecto al mundo, tener unos lentes para ver el mundo de manera diferente. Yo sé que estamos en una era en la que queremos todo rápido, digerido, que estamos acostumbrados a los tweets, a los mensajes cortos, pero de vez en cuando aprovecha, lee todo lo que puedas, léele a alguien, permite que alguien te lea, fomentemos esa parte. Así que saludos especiales. Gracias por tus likes, tus comentarios. Recomiéndame libros o recomienden libros en la cajita de los comentarios, algunos libros que tengan que ver justo con este tema de manipulación del lenguaje, ¿vale? Te los agradecería muchísimo y la comunidad de los cónsules también. Ahora sí, un abrazo de sol y ten el día más maravilloso y rimbombante de tu vida. Chao, chao.